de contestar llamadas se ha acabado. Tiempo de salir innecesariamente se acabó. Amén. Aleluya. Manténgase en su asiento, no se mueva si no es necesario moverse, a no ser por una emergencia, una necesidad urgente que tenga que realmente salir. Pero lo contrario, manténgase quietecito. Jóvenes en la parte de atrás, manténgase en orden. Aleluya. Servidores en sus posiciones, trabajando, haciendo su trabajo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y para eso ya viene la palabra del Señor. Pero antes de eso vamos a orar. Incline su rostro, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga a través de su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora y en este momento te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos y levantamos tu nombre en alto, Dios mío. Y te damos la gracia, buen Padre, por tu grande y infinito amor para con nosotros, Dios eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad, el privilegio, Señor eterno, de poder estar delante de ti, Dios mío, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Padre eterno, te hemos cantado, te hemos alabado, hemos orado delante de ti, Señor, y en esta hora te pedimos que tú, Dios eterno, nos bendigas, Padre Celestial, a través de tu santa palabra, y que nos hables. Abrimos nuestro corazón y, Padre eterno, abre tú nuestro entendimiento para poder entender tu palabra y recibirla con un corazón dispuesto. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias desde ahora y para siempre. Amén y amén. El libro de Hebreos, capítulo 12. Mire el que está a su lado y mire si trae Biblia, y si no, para que comparta con él. Si es un invitado de usted, pues, y no trae Biblia, pues compartan. Si es cristiano y no trae su Biblia, diga: hermano, ¿por qué no trajiste tu Biblia? Cada cristiano debe traer su Biblia a la casa del Señor. Aleluya. Hebreos capítulo 12. Amén. Está allá por los últimos libros de la Biblia. Amén. Para los que no saben, ¿verdad? Desde Apocalipsis, algunos libritos antes. Por ahí lo voy a encontrar. Vamos a concentrarnos en el versículo 24, pero voy a leerle desde el versículo 12 para que entendamos un poquito el panorama de lo que estamos leyendo. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 12, verso 12, y dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se os ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Dice el versículo 18 nuevamente: porque no os habéis acercado al monte. Pero el verso 22 dice: sino
sino que os habéis acercado, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Escuche bien a lo que nos hemos acercado. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús. ¿Cuántos se han acercado a Jesús? Amén. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Pueden tomar su lugar. Dice el escritor de los Hebreos que no nos hemos acercado al monte donde se escuchaba aquella voz y la gente no soportaba aquella voz, ¿verdad? Y que tenían terror, estaban aterrorizados, sino que dice el verso 22, sino que nos hemos acercado, dice en el verso 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Amén. Dice el verso 24, sino que os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice que nos acercamos a Jesús, pero también dice, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Amén. El escritor a los Hebreos está hablándole a los creyentes que ya han tenido un encuentro personal con Jesús. El escritor a los Hebreos le está hablando a los creyentes, a los que ya conocen de Jesús como Señor y Salvador de sus almas. Y el escritor de los Hebreos habla de Jesús como el mediador de un nuevo pacto. Dice aquí, os habéis acercado a Jesús, el mediador, dice, del nuevo pacto. Está hablando el escritor de un pacto, dice, de un nuevo pacto. Quiere decir que había un pacto antiguo, un antiguo pacto. Hoy en día al Antiguo Testamento le llamamos Antiguo Testamento, pero en la antigüedad se le llamaba el Antiguo Pacto, y al Nuevo Testamento le llamamos el Nuevo Testamento, pero en la antigüedad era el Nuevo Pacto, ¿verdad? Entonces pero Jesús, ¿verdad? Dice que Él es el mediador del nuevo pacto. Y mediador quiere decir una persona encargada de hacer respetar los derechos de dos partes o defender sus intereses. Amén. El mediador es uno que hace respetar los derechos de dos partes y defiende sus intereses. Y eso lo vamos a ver más adelantito, cómo es que Jesús ha hecho eso por nosotros. Y se refiere a Jesús como un mediador en el libro de Hebreos, que Él pelea o hace respetar los derechos de dos bandos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Amén, amén. En Lucas 22, verso 20, Jesús está cenando con sus discípulos, ¿verdad? Y cuando termina de cenar, dice que toma la copa, ¿verdad? Y cuando toma la copa, le dice a sus discípulos: este es el nuevo pacto en mi sangre.
que por vosotros es derramada. Entonces, el pacto fue hecho en ese preciso momento. Jesús toma la copa y dice: este es el nuevo pacto hecho en mi sangre. O sea que el pacto está en la sangre. Amén. El pacto está en la sangre, y no cualquier sangre, en la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Hay un pacto, y es en el cual nosotros estamos viviendo. El nuevo pacto está en la sangre de Jesús. Entonces, pero vamos a hablar un poquito de otra sangre, de la sangre de Abel. No miren aquí a mi hermano Abel. Pero vamos a hablar de la sangre de Abel, porque en el momento que la sangre de Abel tocó la tierra, porque su hermano Caín lo mató, dice la escritura en Génesis capítulo 4 que la sangre de Abel clamó a Dios. La sangre de Abel, vamos allá a Génesis para que usted mire. Génesis capítulo 4. Versículo 10. Génesis 4, 10. Dice: y él le dijo: ¿qué has hecho? Dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y el versículo que leímos en Hebreos 12:24 dice que la sangre del nuevo pacto, la sangre rociada, que habla mejor, escuche bien, habla mejor que la de Abel. Acabamos de leer en el versículo 24 que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? ¿Alguien va a pagar los tacos hoy? Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo? Aleluya. ¿Cuántos alaban a Jesús otra vez, hermano? En el momento que la sangre de Abel pega el suelo, toca el suelo, dice Dios a Caín: la sangre, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel estaba clamando. ¿Pero qué clamaba? ¿Qué clamaba? Fíjense bien. Dice que la sangre de Abel clamaba, y llegó la voz del clamor de Abel hasta la presencia. ¿Qué estaría clamando Abel? ¿Qué clamaba este hombre? ¿Sabe lo que la voz de la sangre de Abel clamaba? Clamaba venganza. Clamaba, hermano, justicia. Clamaba venganza y justicia. Abel quería que se le vengara y que se le hiciera justicia por el crimen que se le había cometido de quitarle la vida. La sangre de Abel clamaba. Y por eso es que el escritor a los Hebreos, ahora en el verso 24, dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Quiere decir que la sangre de Jesús también habla cuando se alaba el nombre de Jesús. La sangre de Caín, de Abel, habló cuando tocó tierra. La sangre de Abel habló y clamó y pidió venganza, pidió justicia. Pero la sangre de Jesús, que es rociada y que fue derramada, también habló, clamó. Pero esa sangre no clamó justicia y no clamó venganza, sino que clamó misericordia, clamó perdón, clamó, aleluya, el perdón de los pecados de los hombres. La sangre de Jesús no pidió venganza.
Y eso es lo que la sangre de Cristo hizo en ese preciso momento. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Entonces, cuando Jesús derramó su sangre, mejoró la sangre de Abel, porque la de Abel clamaba venganza, mientras que la de Jesús clamaba justicia. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Y estos dos tipos, estos dos ejemplos de la sangre de Abel y de la sangre de Jesús, una nos habla de la ley y una nos habla de la gracia. ¿Cuántos alaban a Cristo? Porque la sangre de Abel clamaba justicia, hablando de la ley, pero la sangre de Cristo habla de la gracia, de la misericordia, del perdón, de la bondad de Dios para con nosotros. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Aleluya. Entonces, la sangre de Jesús, al presentarla delante del Padre Celestial, no se presentó para pedir venganza de los que lo mataron colgándolo en la cruz. Se presentó pidiendo perdón por los que lo habían matado y por toda la raza humana. Mientras que la sangre de Abel, hermano, delante de Dios clamaba venganza. Por eso es que Caín recibió su castigo. Dice amén en esta hora. Entonces, Jesús, como ese gran mediador del nuevo pacto, se presenta delante de Dios con sus heridas en su cuerpo, con sus heridas en sus manos. Se presenta delante de Dios herido, azotado por los hombres, maltratado, vituperiado. Se presenta Jesús, y en vez de que Jesús venga y le diga al Padre: matarlos a todos, porque derramé mi sangre por culpa de ellos, Jesús viene y le dice: Padre, en mi sangre perdónalos a todos. Así como la sangre de Abel clamó venganza, hoy mi sangre clama misericordia y perdón por la humanidad. Ese cuadro fue el que, aleluya, el escritor a los Hebreos pudo presenciar cuando él expresa que la sangre rociada habla mejor que la de Abel, que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Cuando se alaban el nombre de Dios. Y Jesús le pide al Padre y le dice: no los mires a ellos, mírame a mí y mira el nuevo pacto que yo he hecho en mi sangre por ellos. Y ahora Jesús, ¿verdad?, por medio de su nuevo pacto que hace con nosotros, se presenta delante de Dios y nos defiende. Por eso es que es un nuevo mediador. Él es nuestro mediador, porque está la ley que habíamos matado, dado muerte al Hijo de Dios, y la ley nos condenaba. La ley que nos era contraria nos condenaba. Pero ahora, aleluya, Jesús viene y Él, como mediador nuestro, Él dice: no los destruyas, porque yo he hecho un pacto con ellos, que todo aquel que crea en mí y me reciba será rociado con mi sangre. Aleluya. Y en mi sangre está el nuevo pacto, donde ellos recibirán el perdón, donde ellos recibirán restauración, donde ellos recibirán misericordia de parte de ti. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso es que ahora Dios nos mira, pero nos mira a través de Jesús. Dios no nos puede ver a nosotros sin antes ver a Jesús, porque por medio de Jesús es que Dios nos mira a nosotros. Y entonces, en ese momento, cuando
reconocemos el sacrificio de Cristo, cuando reconocemos el nuevo pacto hecho en la sangre de Jesús, hermano, las cadenas demoníacas, las potestades infernales deben de caer al suelo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque la sangre del Cordero, hermano, no fue derramada solamente para perdonar nuestros pecados, sino que fue derramada, aleluya, para sanar nuestros cuerpos, para libertarnos de toda potestad infernal, de todo poder de las tinieblas, para liberarnos de toda dolencia, de todo malestar físico, para hacernos libres de toda, aleluya, migraña, de todo dolor de cabeza, de toda artritis, de toda diabetes, de toda alta presión. El hermano derramó su sangre para sanarnos de toda enfermedad, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Y la sangre del Cordero, si tú crees en Jesús, eres rociado con la sangre de Cristo, y esa sangre tiene el poder para liberarte, tiene el poder para sanarte. Esa sangre tiene el poder, aleluya, para restaurar tu salud, para restaurar tu hogar, para restaurar tu familia, para restaurar tu matrimonio. Esa sangre tiene poder para ayudarte en tus finanzas. Esa sangre tiene poder para socorrernos en los momentos más oscuros de nuestra vida, porque la sangre rociada de Jesús habla mejor que la de Abel. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque mientras Abel pedía venganza, Jesucristo pide misericordia por la humanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Pide misericordia. Aleluya. Cuando un familiar pierde un ser querido porque alguien lo asesinó o alguien lo mató, los familiares piden venganza. Los familiares hablan. La sangre de esa persona habla y dice: yo quiero venganza, porque mataron a mi hijo, mataron a mi hija, o mataron a tal persona. Yo quiero venganza. Quiero que encuentren al asesino, quiero que encuentren al criminal y lo hagan pagar hasta el último momento. Y buscan venganza. Pero cuando mataron a Jesús, cuando lo azotaron y cuando lo clavaron en aquella cruz, en vez de que el Padre Celestial clamara por venganza de su Hijo, o que el mismo Jesús clamara por venganza contra sus agresores, contra los que hicieron todo aquel daño a su vida, Jesús empezó a clamar misericordia. Aleluya. Y hermano, en ese momento, cuando la sangre de Cristo clama misericordia, es ahí donde tú y yo entramos y somos perdonados, y somos limpiados, y somos restaurados, y somos bendecidos por la sangre de Cristo Jesús. Pero estamos hablando de dos pactos. Estamos hablando del pacto de la gracia y del pacto de la ley. Y para eso yo quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 4. Versículo 1. Y no quiero que cierre su Biblia, manténgala abierta, porque hoy vamos a estudiar. Aleluya. Gloria a Dios. Y siempre en esta hora. Amén. Vamos a ver el ejemplo de Abraham en la gracia y en el antiguo pacto. ¿Cuántos viven bajo la gracia de Dios? Amén. Acuérdense que la sangre de Abel habla de la ley, pero la sangre de Cristo habla de ¿qué? De la gracia. Es tipo de la ley antigua y de la nueva ley, o el nuevo pacto que estamos viviendo. ¿Cuántos viven bajo la ley? ¿Nadie? ¿Cuántos viven bajo la gracia? Amén. ¿Qué es vivir bajo la gracia?
Porque hay gente, hermano, que dice, yo vivo bajo la gracia, y no entiende lo que es vivir bajo la gracia. Por eso es que, hermano, por eso es que le estoy hablando en esta hora del antiguo pacto o de la sangre de Abel, que habla venganza, que habla justicia, pero la sangre rociada de Jesús habla de misericordia, de perdón, y eso habla de la gracia que estamos viviendo. Porque si estuviéramos bajo la ley, el que fuera prendido en adulterio, en fornicación, el que fuera prendido robando, matando, lo mataba. Ahí la ley decía, mátenlo. Por eso es que a Jesús le trajeron una mujer adúltera, ¿verdad? Y la tiraron delante de él, porque no la acomodaron, aventaban, y la traían hasta de la greña, me imagino. Bueno, y los fariseos listos con las piedras. ¿Cuándo alaban a Cristo de eso? Hay cristianos que llegan a la iglesia ya con piedras en las bolsas. A ver a quién le voy a tirar ahora. ¿Cuánto alaban a Cristo? Son unos fariseos tremendos. Ahí está, ya está. Nomás por criticar al hermano ya le está tirando una pedrada. Hello. Y le tiraron a Jesús, adelante de Jesús, a la mujer adúltera ahí. Le dijeron, en la ley de Moisés está escrito. Y dice que toda mujer que sea hallada en el mero acto del adulterio sea puesta a muerte. Y Jesús dice que los miró a todos y se inclinó a tierra y empezó a escribir en la tierra. Aleluya. Y le dijeron, Jesús, ¿qué tú dices? Insistieron. ¿Vos qué decís? Jesús los miró a todos, ¿verdad? Con ojos de misericordia. Y le dice, el que esté limpio de pecado, tírele la primera piedra. ¿Y cuántas piedras le tiraron? Porque todos estaban llenos de pecado. Porque Jesús dijo, el que esté limpio de pecado. Entonces quiere decir que si no se atrevieron a tirar una piedra es porque eran pecadores igual que la mujer. Díceme todavía. Si no en el mismo pecado, pero tal vez en otro. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y en el antiguo pacto eso era, o sea, la ley exigía venganza, la ley exigía justicia, la ley exigía que se tomara acción en el asunto. Díceme todavía. Exigía que se hiciera algo al respecto. Pero la gracia, ¿cuánto vive bajo la gracia? La gracia perdona. La gracia tiene misericordia. La gracia olvida el agravio. ¿Cuántos alaban a Jesús? Por eso es que aquellos dos deudores, ¿se acuerdan que uno debía como 100 monedas y el otro 1000 monedas? Así es. Y el que debía 1000 monedas lo llevaron, ¿verdad? Y le dijo al rey, Señor, ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar hasta el último cuadrante, Señor, ten misericordia de mí. Y el rey, movido a misericordia, le dijo, vete, eres libre de tu deuda, no te la voy a cobrar, vete. Pero dice que cuando él se fue, se encontró con el que le debía $100. Y dice que lo agarró del cuello y lo estrujó y lo mangoneó y hasta el peinado le deshizo. Y hermano, y lo estrujó y le dijo, pagame el billete que me debes. Y el siervo se le pone de rodillas y dice, ten misericordia de mí, perdóname, te lo voy a pagar, tenme paciencia. Y el hombre que había sido perdonado agarró al siervo y le dijo, no, a la cárcel hasta que me pagues. Y entonces los otros siervos que miraron este acto dijeron, está muy mal de él, porque mi Señor lo acaba de perdonar a él con 1000 piezas de plata y él no ha podido perdonar al que le debe 100. Eso habla de la ley y de la gracia. El hombre exigía justicia, que se le hiciera justicia, y metió al amigo a la cárcel para que le pagara. Pero el rey
mostró gracia y le perdonó la deuda. Dice amén en esta hora. Pero lo mandan traer, dice, tráemelo de regreso a este que no pudo perdonar. Le digo, ¿por qué no pudiste tú hacer lo mismo que yo hice contigo? Escucha bien, eso es gracia. Hay gente que dice, es que yo no puedo perdonar. Entonces no está viviendo bajo la gracia, porque la gracia de Dios te perdona, aleluya, pero también te enseña que debes perdonar cuando se alaban el nombre de Jesús. Yo no puedo perdonar a fulanito de tal. Yo no puedo perdonar a la menganita porque me la hizo y me las tiene que pagar. Hello. ¿Cuánto vive bajo la gracia de Dios? ¿Cuánto vive bajo la gracia de Dios? Vivir bajo la gracia de Dios, aleluya, es entender la gracia que Dios tuvo conmigo. Y como Él me perdonó, así yo tengo que perdonar. Bendito sea el nombre de Dios. Así como Él me ama, así yo tengo que amar. Así como Él tiene misericordia, yo también tengo que tener misericordia. Hello. Oh, vivimos bajo la gracia, pero con odio, con venganza, con ira, con pleito. Hello. ¿Me está entendiendo en esta hora? Y la gracia de Dios, hermano, aleluya, no es así. Porque la ley exige justicia. La ley exige venganza. Hello. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de la ley y de la gracia. No hay nada, hermano, que nosotros podamos hacer para obtener la gracia de Dios, más que creer en Jesús. Amén. Aleluya. ¿Qué es gracia? Es favor de Dios. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted ha escuchado del ministerio World Vision, ¿verdad?, donde patrocinan niños en el África, allá en aquellos países, ¿verdad?, africanos, donde se están muriendo de hambre y todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando usted quiere patrocinar una criatura de esas, usted se inscribe y le mandan una serie de fotos, unos 10 fotos le mandan, para que usted entre todos esas fotos y esa información breve que le mandan de cada niño, usted elija uno de ellos. Y entonces usted dice, ¿a cuál de esos 10 niños voy a bendecir? ¿A cuál voy a patrocinar yo? Y entonces usted, ¿verdad?, se pone a ver a todos los niños, pero uno de ellos, de todos los impactó, su testimonio, su vida, su dolor, su sufrimiento, le impactó. Pero uno de ellos le impactó más que todos. Y dice, este es el que voy a escoger. Y entonces ese niño halló gracia ante los ojos de usted. O sea, usted le dio su favor. Ese es el favor de Dios para con nosotros. Dios nos miró. Él pudo haber rescatado al vecino. Él pudo haber agarrado al otro que estaba al otro lado. Pero nos escogió a nosotros. Nosotros, aleluya, hallamos la gracia de Dios, o la gracia de Dios nos halló a nosotros. Dios nos dio su favor. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso habla de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Que Dios escogió nuestra vida de lo vil y menospreciado, Así es, aleluya. de lo que no era, para hacer algo de nosotros. Amén, amén. Nos escogió. Y entonces eso es la gracia, es algo similar, de que hallamos el favor de Dios. Dios se compadece y Dios nos extiende su amor y su misericordia, y decimos, a ese niño, a esa criatura, esa es la que yo voy a bendecir. Yo me comprometo, ¿verdad?, de patrocinar a esa criatura.
y darle su educación. No lo conozco, pero lo voy a conocer. Y le empiezan a mandar información de esa criatura, le empiezan a mandar fotos, le empiezan a mandar el desarrollo de cómo va todo con esa criatura, de cómo está yendo a la escuela, de los zapatitos nuevos, de la ropa nueva que le están poniendo y todo eso. Aleluya, porque usted está patrocinando. Entonces usted es el que está bendiciendo a esa criatura. Usted es el que, aleluya, le dio de su gracia a esa criatura. Esa criatura andaba buscando a alguien que tuviera misericordia de ella y de él. Esa criatura andaba buscando a ver quién lo podía patrocinar y le diera de comer y le diera educación y le diera una mejor vida. Aleluya. Y así andábamos nosotros sin Dios y sin esperanza en este mundo perdido. Aleluya. Pero Dios nos encontró un día y hallamos la gracia de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Me está entendiendo en esta hora, iglesia? ¿Me está entendiendo? Eso es hallar la gracia de Dios. Eso es encontrar el favor de Dios. Eso es recibir la gracia de Dios. Es algo que se nos da. No es obligatorio, pero se nos da voluntariamente. La persona lo quiere dar. No lo merecemos. No estamos pagando por ello. Pero se nos quiere dar. Dios nos quiso dar su gracia. Dios nos quiso dar su misericordia, su perdón y su amor. Dice amén en esta hora. Y por eso es que ahora vamos a leer aquí en Romanos capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a ir pausa por pausa. Dice el verso 1, capítulo 4 de Romanos. ¿Lo tenemos todos? Dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Según la carne, ¿qué halló Abraham? Vamos a ver. Dice aquí: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Fíjense bien. Estamos hablando aquí del antiguo pacto, de cómo Abraham, ¿verdad? Podía gloriarse según la carne, dice. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham pudiera gloriarse según la carne, pero delante de Dios no nos podemos gloriar según la carne. Dice amén, hermanos. Amén. Y eso nos habla de nuestras obras. Muchas veces queremos hacer, es que yo he hecho tanto y yo quiero que me reconozca Dios. No, nada de lo que tú hagas puedes usarlo para gloriarte delante de Dios. Nada de lo que tú hagas, nada de lo que tú des, nada de lo que tú contribuyas, nada de lo que tú pongas, aleluya, para el ministerio y para la obra, te puede justificar ni hacerte que te gloríes delante de Dios. ¿Me está entendiendo en esta hora, iglesia? Dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea que en vez de obras, mejor le creyó a Dios. Abraham no hizo obras para que fuera justificado. Abraham creyó a Dios y fue justificado. En otras palabras, hay gente que anda haciendo obras para ver si es salvo, para ver si gana el favor de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Para ver si Dios se pone contento conmigo y me bendice. No. Dios te da su gracia, aleluya, hermano, por pura misericordia, porque a Él le ha placido bendecirnos. Bendito sea el nombre de Jesús. No es tus obras, no es tan cuanto tú haces para Dios que te va a hacer, aleluya, que Dios te bendiga. No es todo lo que tú hagas para Dios lo que te va a justificar, lo que te va a hacer más santo, lo que te va a hacer más limpio, lo que te va a hacer más puro o más aceptable delante de Dios. Aleluya. Dice la Biblia que Abraham en la carne no se pudo gloriar. O sea que de lo que él pudo haber hecho humanamente, nada pudo servir para justificarse delante de Dios y para gloriarse, o para que Dios dijera: por esa causa te voy a bendecir, Abraham. Dios no te bendice por lo que tú hagas. Dios te bendice porque Él quiere bendecirte, porque Él te ama. Bendito sea el nombre de Jesús.
Dice el verso 4: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Dice el que obra, o sea, el que hace las cosas, ¿verdad? El que trabaja. Amén. No se le cuenta, dice, el salario como gracia, sino como deuda. Quiero que les voy a explicar esto. ¿Cuántos trabajan aquí 5 o 6 días a la semana? Ok. Cuando viene el patrón y te extiende el cheque, ¿es de gracia que te lo da o es una deuda de él para contigo? Él te lo debe. Sí, amén. ¿Te lo debe, sí o no? Sí, ¿Por qué te lo debe? Porque tú obraste. amén. Porque tú trabajaste. Entonces, el que obra, ya la gracia no se le cuenta, sino como salario. El premio, la recompensa de Dios, ya no es por gracia, sino por salario. Amén. O sea, hay gente que hace las cosas para obtener algo de Dios. Dice la Biblia, ninguna obra Así es, aleluya. te puede justificar, no te puede gloriar delante de Dios. Y es que estamos como el fariseo y aquel fariseo en el templo y aquel publicano en el templo. ¿Qué decía el fariseo? Señor, te doy gracias porque yo, ¿verdad?, ayuno 2 veces por semana. Te doy gracias, Señor, porque diezmo de todo lo que me das. Te doy gracias, Señor, porque soy bueno y porque hago esto y hago lo otro y no soy como aquel impío pecador que está allá por la entrada. ¿Me está entendiendo? Él venía y presentaba sus obras delante de Dios para que se justificara, para que fuera justificado y esperando alguna recompensa de parte de Dios. Pero aquí lo explica y dice, aleluya, que el que obra, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea que si tú estás trabajando para Dios y tú estás esperando que te reconozcan o recibir alguna recompensa, entonces tú no estás reconociendo la gracia de Dios. Tú estás queriendo recibir una recompensa. En otras palabras, hermano, lo que hagas, hazlo de amor para el Señor. Lo que hagas, no lo hagas por interés personal. Lo que hagas, no lo hagas a ver si me reconocen. Lo que hagas, no lo hagas para ver si te ven. Lo que hagas, no lo hagas para ver, aleluya, si puedes crecer de esa manera. No, hermanito, hazlo por amor a Jehová, Dios de los ejércitos. Ama a Dios y haz las cosas por amor a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Entienden esta hora? Y dice más, el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, porque nada puedes hacer para justificarte, solamente creer en Jesús y pedir su perdón y su misericordia. Es todo. Y vas a ganar el favor de Dios. Pero hay gente que dice, ay, yo no tengo el favor de Dios. Siendo cristianos, creen que Dios no los quiere bendecir. Creen que Dios no tiene alguna bendición para ellos. Ay, Dios va a bendecir al hermano fulano, pero yo no creo que me bendiga a mí, porque yo no la hago. No, hermanito, Dios también tiene bendiciones para tu vida, pero Él quiere que tú le creas a Él, aleluya, que dé por tus obras. Y hay gente que dice, no, yo no puedo predicar, pastor, no predica usted, pastor, porque yo no puedo predicar hoy porque pues he estado trabajando muy duro y no me ha dado chance ni de leer la Biblia. Y entonces hay gente que dice, tengo que hacer algo para que Dios me use. Pero tu vida tiene que estar en una constante preparación. Pero si por X razón no pudiste prepararte, no quiere decir que ya Dios no te va a usar.
Quiere decir de que la gracia y la misericordia de Dios están contigo. Aleluya. Y Dios te va a respaldar, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a ayudar. Dice amén en esta hora. En otras palabras, sí tienes que ayudar y sí tienes que orar, pero si por X razón, porque estuviste trabajando toda la semana, aleluya, y no pudiste, aleluya, someterte como tú querías, aleluya, no tengas temor ni te preocupes, solamente abre tu boca que Dios la llenará. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor la llenará y va a hablar. Así es, aleluya. Amén. Gente que dice, es que si no oro no me va a usar Dios. Entonces tú tienes que orar para que Dios te dé unción. Amén. Para que hayas el favor de Dios. Amén. Entonces no podemos sustituir o estar obrando para que Dios me dé o para que Dios me respalde. No. Dios me respalda por su gran amor y por su gran misericordia y por su bondad para con nosotros. ¿Me está entendiendo en esta hora, iglesia? Que no debe dejar de orar y que no debe dejar de ayunar y que no debe dejar de estudiar la Biblia, es verdad. Pero necesitamos entender lo que es la gracia. Dice, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Cuántos alaban a Dios? Acuérdense que en el tiempo de la ley las iniquidades no eran perdonadas, eran castigadas. Las iniquidades no eran perdonadas, eran castigadas. Así, algo así como nosotros las familias. Un hijo hace algo mal, ¿qué hace usted? Lo castiga. Somos bien legales, bien de la ley. Bien de la ley. O agarra a su hijo y le da un consejo y le pone la mano encima y ora por él y lo bendice. O lo castiga, porque la ley exige castigo. Hello. Entonces, fíjese bien aquí, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, el Señor le dio su misericordia a esos hombres. Y dice, bienaventurado, dice David, esos hombres a quienes, aleluya, su culpa es quitada y su pecado cubierto. Dice verso 9, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Ahora pregunto yo, ¿qué es circuncisión y qué es incircuncisión? Los doctores le dicen a las mamás que tienen hijos, cuando tienen un varón, le dicen, ¿quieres circuncidarlo o no? Y le dice la mamá, sí o no. Circuncidado es, ¿verdad?, una herida en la parte varonil. Entonces, lo lleven desde su infancia, cuando nace la criatura. Para cuestiones de higiene lo hacen hoy en día. Pero en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, hermano, se hacía eso como una señal entre Dios y su pueblo, la circuncisión. Y el que no era circuncidado no era parte del pueblo de Dios. Escucha bien. Entonces, la incircuncisión eran los que no eran parte del pueblo judío, pero los circuncidados eran el pueblo judío. Y fíjese bien aquí lo que dice. Dice, es pues la bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. O sea, hablando de la gracia, de que David habló de que Dios perdona la iniquidad y perdona los pecados. Dice el escritor de Romanos, Pablo, dice, es la bienaventuranza solamente los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos.
Los judíos eran de los de la circuncisión. Dice, ¿es solamente la bienaventuranza para los judíos o también para los no judíos? Dice aquí, es la bendición de recibir el perdón y de recibir la misericordia y que tus pecados sean borrados solamente para los de la circuncisión, que vienen siendo los judíos, o también es para los de la incircuncisión, los que no son judíos. Dice aquí, dice, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Dice el verso 10, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Ahora, cuando Abel creyó a Dios y su fe le fue contada como justicia, ¿cuándo fue? ¿Cuando él era circuncidado o cuando él era incircunciso? A ver, cuando él era incircunciso. Él no había todavía hecho ninguna obra, porque lo leímos en los versículos primeros. Entonces Abraham no había hecho ninguna obra todavía para recibir la justificación en la fe. Él era un incircunciso. Acuérdense que Abraham, ¿de dónde venía? De Ur de los Caldeos, de una nación pagana, idolátrica, lleno de idolatría, lleno de dioses paganos. Entonces, sin embargo, dice aquí, dice, ¿cómo fue, pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Acuérdense que le estoy diciendo que la circuncisión era una señal entre Dios y el pueblo, pero Dios todavía no establecía esa señal entre Dios y su pueblo. Antes de esa señal, Abraham no se circuncidaba porque no era una señal, no era necesario. Y antes de que él fuera circuncidado, Dios le habló a Abraham, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces era incircunciso Abraham. Después fue que vino la señal entre Dios y su pueblo de la circuncisión. Ahora, dice aquí, te puede decir, pastor, ¿de qué está hablando? Ahorita va a entender. Dice el verso 11, y recibió la circuncisión. O sea, primero le fue contado por justicia, primero fue justificado siendo incircunciso, pero en el verso 12 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún que incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Y los creyentes no circuncidados, ¿a quiénes se está refiriendo? A los gentiles, a nosotros, a todos los que no son de la circuncisión, a todos los que no éramos judíos, o los que no somos judíos de nacimiento, que por nuestras venas no corre la sangre judía. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Entonces, y recibió la circuncisión, verso 11, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. En otras palabras, nosotros que, hermano, no hemos nacido de la raza judía y que no éramos circuncidados, sino que venimos de la raza gentil, dice que para que también a nosotros, los creyentes de la incircuncisión, también nos alcanzara la promesa para poder ser justificados. En otras palabras, usted y yo ahora podemos ser justificados, porque la promesa no es solamente para los de la circuncisión, sino también es para los de la incircuncisión. O sea que alcanza no solamente a judíos, sino a los no judíos. ¿Me está entendiendo en esta hora? Entonces somos alcanzados. La gracia de Dios, la misericordia de Dios nos alcanza a todos por igual.
bendito sea el nombre de Jesús. Y fíjense lo que dice aquí, el verso 12. Dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también según las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Este verso ya habla de cómo también es para los de la circuncisión, para los judíos. Entonces Abraham recibió antes de ser circuncidado la fe, ser justificado en fe. Pero después en el caminar Dios le dice, Abraham, tienes que circuncidarte, y a todos los varones de mi pueblo tendrán que ser circuncidados. Pero él fue justificado tiempo atrás. Entonces, pero después recibió la circuncisión. Entonces, pero la recibió antes, la justificación, para los que no eran circuncidados, también alcanzar la promesa y fueran justificados los que no son circuncidados, ¿verdad? Los que no son parte del pueblo de Dios. Pero la circuncisión es padre de los de la circuncisión también, para que también ellos, hablando de los judíos, para que también ellos sean justificados mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice el verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aquí ya venimos en otra etapa. Ya pasó un tiempo, pasó la circuncisión, y dice, porque a Abraham no recibió la ley, dice, o a su descendencia, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. La promesa no fue dada por causa de la ley, sino por la justicia de la fe. En otras palabras, la promesa fue dada antes de la circuncisión, fue antes de que Abraham empezara a cumplir la ley. Escúcheme bien, por eso que estoy hablando de la ley y de la gracia. Entonces, antes de que Abraham empezara a poner y a practicar cuestiones de ley, ¿verdad? Le fue contado por justicia. Y entonces dice que la promesa le fue dado cuando él no era circuncidado, antes de que él cumpliera cuestiones de ley delante de Dios. La promesa de ser padre de mucha gente y ser padre de las naciones se le fue dado antes de que viniera la ley. Antes que viniera la ley, dice, porque no por la ley le fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Qué da a entender eso? Que si la promesa nomás fue dada en los tiempos de la ley, entonces nomás los judíos son los herederos de las promesas. Pero nuestra fe resulta vana y no sirve para nada nuestro evangelio. Si solamente la promesa fue dada para los judíos, entonces ¿qué estamos haciendo nosotros aquí hoy domingo en la mañana? ¿Qué estaríamos haciendo nosotros? Pero por cuanto la promesa no es solamente para los judíos, sino también para los incircuncisos, los gentiles, también por eso nosotros ahora alcanzamos la promesa. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. ¿Cuántos viven en la fe de Jesús? Amén. Dice, si la promesa no es para nosotros, entonces es vana nuestra fe y anulada la promesa. Pero no está anulada. Amén, gloria a Dios. Porque la promesa fue antes de la ley, no durante la ley, no después de la ley, sino la promesa fue antes de la ley. ¿Me está entendiendo este punto? Entonces, cuando la promesa es dada antes de la ley, no solamente alcanza a los judíos, sino a los gentiles, a todos los demás pueblos.
entonces tú eres heredero de las promesas de Dios para tu vida, iglesia de Jesucristo. Tú no puedes caminar creyendo que tú no eres heredero de las promesas de Dios. Tú no puedes creer de que, aleluya, Dios no te quiere bendecir a ti y a mí. Tiene que levantarse cada día diciendo: Señor, este día está lleno de bendición. Lo creo. Aleluya. Sé que me vas a bendecir. Yo sé que me vas a prosperar. Yo sé que me vas a sacar adelante, Dios mío. Y fíjense lo que dice aquí. Dice